5, la peguera de las emisoras presenta el béisbol y sus detalles, conducido por José Alberto Aguirre. El béisbol y sus detalles. Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Saludos, quien les habla José Alberto Aguirre en el béisbol y sus detalles. Ayer hubo 2 encuentros en la Liga de Béisbol Profesional Venezolano. En el encuentro Tiburones Caribe quedó de la siguiente manera: 18 carreras para los Tiburones, 15 para Caribe, 17 hits, 0 error por los Tiburones, 15 hits, 0 error por parte de Caribe. Esto fue un juego de anotaciones en todos los innings, excepto en el séptimo, por ambos equipos. Y prevaleció las anotaciones que hizo el equipo de los Tiburones en la cuarta entrada. El ganador fue Alejandro Chacín, 1-0. En una entrada y un tercio permitió un hit. El derrotado fue Sebastián Perroné, 4 ganados, 1 perdido. Lanzó un tercio de entrada, permitió 4 carreras limpias y un jonrón. Los más destacados por La Guaira fueron el centerfield Frankie Barreto, de 4-2, 4 impulsadas, un jonrón. Frankie Barreto, desde que se recuperó de la lesión que él tenía, que no le permitió jugar en las ligas menores, se ha visto muy bien desde que arribó el equipo de los Tiburones de La Guaira. Entre tanto, en tercera base, Alcides Escobar, de 6-2, con 3 impulsadas. El segunda base, Jack Areinamo, futuro novato del año, si los números le dan y se mantiene en la liga, se fue de 6-4 con 3 impulsadas y un jonrón. El right-field Daniel Montaño, de 3-1. Ayer, volviendo al shortstop, que tenía días que no jugaba esa posición, Juniel Querecuto, se fue de 5-3 con una impulsada. Y el catcher de Grandes Ligas, Sebastián Rivero, de 4-2 con una impulsada y un jonrón. Por Caribe, los más destacados fueron el centerfield Herly Rodríguez, de 6-4 con 2 impulsadas, y el bateador designado Carlos Pérez, de 4-3, 4 impulsadas y un jonrón. Aquí se utilizaron 17 pitchers. Y en el otro encuentro del día lunes quedó de la siguiente manera: Bravos 3, Águilas 4, 12 hits, 0 error para el equipo de Bravos, 12 hits, 1 error por parte de las Águilas. Aquí Bravos y Zulia marcaron en el tercer inning y Zulia hizo en el cuarto, séptimo y 10º inning. Por su parte, Bravo anotó en el séptimo. El ganador fue Evenson Polanco, 4 ganados, 0 perdidos. Lanzó una entrada con un ponche recetado. El derrotado fue Carlos Nava, 2-3. Lanzó una entrada, permitió un hit, le marcaron una carrera y dio 4 boletos. Los más destacados por Zulia fueron el centerfield Simón Muciote, que sigue dando hit, se fue de 4-3 con una impulsada, un jonrón. El primera base Grandes Ligas, Andrés Chaparro, de 4-3 con una impulsada. Volviendo a la alineación, el prospecto de Cleveland, Jason Chourio, de 3-1. Ayer jugando la segunda base, comenzando el juego, Ángelo Castellano, de 4-2 con una impulsada. Por Bravo, los más destacados fueron el tercera base Brady Valera, de 5-2. El segunda base Alexia Marista, de 4-3. Y el right field Moisés Gómez, de 4-3. Aquí se utilizaron 5 pitchers por Bravo y 9 por las Águilas. Se contó con una asistencia de 6,111 fanáticos. Bueno, les voy a dar los juegos para el día de hoy, que tenemos 4 juegos. El primero, que está en proceso, es Bravos y Águilas. Estaban en el extra inning, estaba 13 para Bravos y Águilas a las 7. Este es el juego de la Chinita y comenzó a la 1 de la tarde. Los abridores de ese encuentro eran Melvin Acosta y José Dávila. En el segundo encuentro, que tienen doble cartelera, es
Cardenales y Leones. A las 5:30 de la tarde es el primer juego de ellos, en el Estadio Monumental. Los abridores son Máximo Castillo y José Torres. El encuentro pautado a las 7 p.m. entre Navegantes y Caribe, en el Estadio Alfonso Carrasquel. Los abridores son Junior Guerra y Carlos Marcano. Y en el otro juego, en el Estadio Monumental, entre los equipos Cardenales y Leones, está pautado a las 8:30. Los abridores son, por parte de Cardenales, Adrián de Horta, y por los Leones, J.C. Case. Bueno, dicho estos resultados del día de ayer, sin meter el que creo que ya culminó ahorita en la tarde, la tabla de posiciones para hoy en la mañana quedó de la siguiente manera. Para hoy 18 de noviembre. En el primer lugar tenemos a Zulia con 15 ganados, 10 perdidos. En el segundo, Aragua con 15 y 12. En el tercero, Anzoátegui con 14 y 12. En el cuarto, Margarita con 14 y 13. En el quinto, Caracas con 11 y 12. En el sexto, La Guaira con 12 y 15. En el séptimo, Lara con 11 y 14. Y en el octavo, Magallanes. Bueno, les voy a dar el número de la emisora para los que quieran hacer algún planteamiento, lo puedan realizar a través del siguiente número: 0424-408-2308. Repito, 0424-408-2308. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más. Estás escuchando el béisbol y sus detalles con José Alberto Aguirre. Estamos de regreso con el béisbol y su detalle. Vamos a decirles cómo están los líderes en los diferentes departamentos en la liga. En este caso, el bateo colectivo por equipos. En el primer lugar están los Leones con un averaje de 296, un OPS de 845. Esto lo han realizado en 23 juegos. En el segundo tenemos a Caribes con 289 de averaje, 817 de OPS en 26 juegos. En el tercer lugar a los Tigres con un averaje de 281, un OPS de 741 en 27 juegos. En el cuarto, Tiburones con un averaje de 277, un OPS de 794 en 27 juegos. En el quinto, Cardenales con un averaje de 271, un OPS de 790 en 25 juegos realizados. En el sexto tenemos a los Bravos con un averaje de 270, un OPS de 758 en 27 juegos. En el séptimo se encuentran las Águilas con un averaje de 265, un OPS de 730 en 25 juegos. Y en el octavo lugar están los Navegantes del Magallanes con un averaje de 245, un OPS de 705 en 26 juegos. Ahora voy a decirle las defensivas colectivas por equipos. Esta la comanda el equipo de Tigres de Aragua. En 27 juegos tiene un porcentaje de fildeo de 982. En el segundo está Caribe, en 26 juegos de 978. En el tercero, Bravo, con 27 juegos, en 976. En el cuarto, Tiburones, en 25 juegos, con un porcentaje de fildeo de 975. En el quinto, los Cardenales, en 25 juegos, con un porcentaje de fildeo de 973. En el sexto lugar están las Águilas, en 26 juegos realizados, tienen un porcentaje de fildeo de 973. En el séptimo, Navegantes, con 23 realizados, un porcentaje de 971. Y en el octavo lugar están los Leones, con 23 juegos, un porcentaje de 971. Este aspecto del juego es muy importante, la defensiva, porque allí también se ganan muchos encuentros. Si un equipo tiene una buena defensa, aunado a un buen picheo, tiene bastantes probabilidades de ganar cada encuentro.
Ahora les voy a decir cómo está la tabla en el picheo colectivo de la liga. Esto lo comanda Navegantes con una efectividad de 3.79, un whip de 1.35 en 26 juegos. En el segundo, los Tigres con una efectividad de 4.15, un whip de 1.36 en 27 encuentros. En el tercero, Bravo con una efectividad de 4.32, un whip de 1.43 en 27 encuentros. En el cuarto lugar están los Caribes con una efectividad de 4.72, un whip de 1.53 en 26 encuentros. En el quinto, Cardenales con una efectividad de 4.82, un whip de 1.55 en 25 encuentros. En el sexto, los Tiburones con una efectividad de 5.29, un whip de 1.53 en 27 juegos. Y en las Águilas están en el séptimo con una efectividad de 5.30, un whip de 1.60 en 25 juegos. Y en el octavo lugar tenemos a los Leones con una efectividad de 5.89, un whip de 1.58 en 23 juegos. Ahora en las noticias de la semana tenemos la siguiente. En la MLB dieron la lista de candidatos a ser elegibles para el Salón de la Fama. Son para esta oportunidad 27 aspirantes. Habían 12 y este año se agregaron 15 a la lista. En este listado destacan 4 jugadores venezolanos, los cuales son Omar Vizquel, que va a su 9º año de elegibilidad. Por su parte, Bo Abreu está en su 7º año. El pitcher Francisco Quiz Rodríguez está en su 4º año de elegibilidad. Y Félix Hernández en su 2º año. Por los venezolanos, el que, según los entendidos, pudiera tener más chance es Francisco Rodríguez y Bo Abreu. Y entre los latinos que pudieran ser también elegibles está Andrew Young y Carlos Beltrán, el puertorriqueño, que tuvieron destacada actuación y pudieran ser elegibles para el Salón de la Fama. En noticias de los Tiburones de La Guaira, Michael García y Ronald Acuña debutarían el viernes 28 de noviembre. Esta es la fecha que se está manejando para el estreno de estos Grandes Ligas. Al parecer van a debutar el mismo día de manera conjunta y va a ser de mucha ayuda al equipo de La Guaira que estos Grandes Ligas se puedan unir a los jugadores ya del equipo para fortalecer ese line-up. Y va a ser un lujo ver al guante de oro Michael García jugando aquí en Venezuela. Y bueno, qué decir de Ronald Acuña, en su momento el más valioso de la MLB, y que vuelva a jugar aquí en Venezuela a pesar de las lesiones que ha tenido, es de bastante alegría para el público venezolano. En detalle del béisbol, quería decirles cómo ha cambiado el béisbol con la sabermetría. Ahora el orden de las alineaciones se colocan a los bateadores de mejor OPS para que consuman la mayor cantidad de turnos. Esto lo aplican mucho los equipos de Grandes Ligas. Se ve en el caso de los Dodgers de Los Ángeles, que pueden colocar a Shohei Ohtani de primer lugar, Bravo de Atlanta, igual con Ronald Acuña. Como son jugadores que van a producir muchas carreras, prefieren verlos que consuman la mayor cantidad de turnos. Ahora bien, a veces se piensa que esa métrica o ese estudio puede ser aplicado en las ligas del Caribe, y no es en todos los casos, porque por ejemplo Renato Núñez el año pasado, que tuvo esa temporada donde logró el más valioso, considero que él no tiene las características de un primer bate. Entonces a veces también hay que ser un poquito ponderado con tratar de implementar esa métrica o esas visiones que tienen ahorita en el béisbol americano en las ligas de aquí del Caribe, porque uno tiene que ver con qué jugadores cuenta para tratar de hacer esas modificaciones o esas estrategias de juego en los diferentes equipos profesionales. En más noticias de la semana, los Tigres de Aragua firmaron al pitcher Darien Núñez. Él viene de lanzar en México y participó recientemente en Dominicana.
los equipos continuamente siguen reforzando el área del picheo, que es el que se ha visto siempre afectado en la liga. Y en más detalle del béisbol, quería contarles en el año que se inauguró el estadio universitario. Esto fue en el 1952, en el 20 de noviembre. Fue construido por los arquitectos Augusto Pérez Palacio, Jorge Bravo y el señor Raúl Salinas Mora. Bueno, este estadio, verdad que ha recibido bastante gente del espectáculo, de muchos eventos que se han realizado allí, y se podría decir que es referencia de los estadios aquí en Venezuela. Entre tanto, Magallanes va a ingresar esta semana al lanzador Duarber Arias. Él pertenece a los Marlins de Miami. Va a ser grato ver este prospecto porque tiene muchas cualidades y hay que disfrutar ahorita que los innings que puedan lanzar con Magallanes para disfrutar de su talento. Entre tanto, igualmente, Caribe inscribió a Grandes Ligas Andrew Monasterio. Él juega con Milwaukee y le va a dar fortaleza al line-up dirigido por Osvaldo Cabrera, Adrúbal Cabrera. Bueno, esto es todo por la noche de hoy. Nos estamos escuchando mañana, Dios mediante. Por favor, recuerden suscribirse al canal de YouTube. Feliz noche, hasta mañana. Guapire 105.5 FM, la pequeña de las emisoras, presentó el béisbol y sus detalles con José Alberto